Hola, buenos días, un día más en el canal Doreto. Hoy la conferencia es una gran verdad. Es preciosa esta reflexión, es un cuento que dice muy bien que muchas veces es mejor ignorar palabras, ignorar situaciones. Se titula Es mejor ignorar situaciones. Dice así: una serpiente entró en un taller de carpintería y pasando por encima de una sierra se hirió levemente. Furiosa, regresó y mordió la sierra, y al hacerlo se lastimó su boca y sangró. Entonces, sin entender lo que estaba sucediendo y sintiéndose atacada, decidió rodearla y sofocarla con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas. Apretándola, imaginaros cómo quedó la serpiente. Moraleja: en la vida hay veces es mejor ignorar situaciones, comportamientos y hasta palabras. ¿Por qué? Porque mientras más vueltas le des, más te lastiman. Escoge bien qué batallas quieres pelear. No todas valen la pena. Vaya conferencia. A veces estamos rodeados de gente que te lastima y no sabes cómo hacerlo, pero cada vez que se acercan a ti, pasa como la serpiente en la sierra. Como sabe que le ha hecho daño, está a la defensiva, se siente atacada. Cuando te sientes atacada, sin querer, reaccionas violentamente hacia la otra persona. Y esa persona tampoco entiende la situación, porque esa persona es de esa manera, de esa forma de vivir, de esa forma de ser, y tú tampoco entiendes porque te lastima cada vez que habla contigo. Entonces tú, si llegas a un nivel de como un trabajo interno que te hace ver que esas clases de personas son violentas porque en el fondo son personas que o han estado atrapadas en un problema, no han sabido solucionar su problema y lo único que hace es atacar, nada más atacan a la gente que más quiere. ¿Por qué? Porque es como si dijeran: sálvame de aquí, que no puedo salir yo solo. Cada vez que te atacan, tu contestación hacia ellos es violencia. Y entonces no se termina la batalla, porque estáis los dos en la misma situación. Aunque parezca que sea él, esa persona la que ha empezado, tú se la devuelves. Es una batalla que si ninguno de los dos ha empezado a madurar y darse cuenta que devolver lo que te dan no es la solución, tienes que entender, tienes que llegar a interiorizar profundamente y darte cuenta que igual esa persona está llamándote la atención, está haciendo cosas que no están bien para que tú saltes. Creo que la única manera que hay para solucionar los problemas es retirada. Dejar de importarte ese comportamiento. Cuando dejas de que te importe ese comportamiento, esa persona ya no va a insistir, porque lo único que hace es llamarte la atención y lo hace muy bien. Pero lo que tienes que hacer es que tienes que enseñarle que es su siembra y ya se apañará con su recogida. Pero cuando tú te sabe mal y te adelantas, intentas, refuerzas, todo eso es como la serpiente cuando iba hacia la sierra, apretándola porque estaba enfadada. Cada vez se lastimaba más. Es difícil decirlo, y yo lo estoy diciendo desde el fondo de mi corazón, porque he pasado situaciones, en estos momentos he pasado una situación complicada, y entonces tienes que interiorizar, ver la situación de esa persona y poderla entender. Cuando vas entendiendo un poco su idea, su forma de vivir y cómo él quiere ser, a veces no somos todos iguales. Tenemos que dejar que esa persona sea como tenga que ser. Y nosotros, cada vez que impedimos ese procedimiento, esa persona cada vez es más violenta. Cada vez es más el conflicto, porque no hay mediadora. No hay un término medio para poder entrar a buscar la solución. Es un conflicto, una lucha continua unos con otros. Esto es una batalla campal que nunca va a dar solución. Pero cuando tú
te des cuenta que esa atención que tú tienes prestada a esa persona que te está comiendo la cabeza, que te está dando veneno cada día, inténtalo, aunque esté en tu casa, apartarte y que hagan lo que ellos quieran. Porque al final no te podrá decir por culpa tuya, que tengo esto y por culpa tuya tengo lo otro. Será por culpa de esa persona, porque no ha hecho las cosas bien. Entonces tú te salvas y cada uno que busque su herramienta, porque como dice la serpiente, cada vez que intentaba, volvía a sangrentarse, volvía a herirse, porque lo que hacía era, tenía resentimiento. Tenía algo que no entendía por qué eso que está ahí le ha hecho daño si ella no ha hecho nada para que esa sierra le haga ese daño. Pero su condición de la sierra es cortar. La serpiente no lo sabía. Es lo mismo como un cuento que es precioso, que había un escorpión que estaba a punto de ahogarse y viene uno de fuera y quería cogerlo para salvarlo. Pero claro, cada vez que metías la mano para salvarlo, él te picaba. Hasta que un día dijo, ya no te voy a coger. Cada vez que intentaba, le picaba. Hasta que decidió pensar, desarrollar esa parte interior que todos tenemos y pensar, en vez de cogerlo con la mano, voy a intentar cogerlo con una hoja. Y exacto, al cogerlo con una hoja, salvó al escorpión, que es lo que quería, y no le hizo daño, porque la condición de él es picar y tú de ayudar. Por eso tienes que buscar herramientas que puedan ayudarle sin tener que buscarle las 4 vueltas al gato. Porque al final, si te acercas demasiado, va a hacer lo mismo, va a volverte a atacar. ¿Solución? Ninguna. Intenta otra herramienta para poder volver a entrar, para ayudarlo de otra manera, no de la misma manera que intentas. Entonces, al final, habrás conseguido esa unión, habrás conseguido ese propósito. Y esta conferencia es preciosa porque dice que la gente pobre, pobre de espíritu, pobre de corazón, necesita llamar la atención a los demás, porque él sabe que en ese momento no puede brillar y tú lo haces, por eso va por ti, para quitarte tu luz, pero tú no tienes que darte cuenta que esa luz también la tiene él y tienes que reforzarle para que él crea que no tiene luz, pero tú sabes que sí la tiene. Tienes que hacer las cosas para que él vuelva a brillar y entonces ya no habrá ataques, sino habrá recompensas. Y entonces habremos entendido el plan. Y con esto pongo punto final a mi conferencia y nos vemos como siempre la próxima en el canal Doreto.